Hola colegas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega en la cual vamos a conversar sobre la reforma educativa 2019 y bueno, nos vamos a centrar en 5 aspectos que considero son claves para comprender el fenómeno de la evaluación docente en México. ¿Cuáles son esos 5 aspectos? Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la reforma constitucional, que son los artículos tercero, 31 y 73. Después pasaremos a la sustitución del concepto de calidad por el de excelencia. En tercer lugar, hablaremos sobre la eliminación del INE y la creación del Mejor Edu. En cuarto, nos referiremos a la revalorización del magisterio y por último, a la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la creación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Desde mi punto de vista, estos 5 elementos proporcionan un panorama de lo que es la evaluación docente y también dan cuenta de los nuevos derroteros hacia donde se dirige. Así que son los 5 aspectos, momentos que yo considero relevantes. Hay otros autores que consideran otros y que de lo que se trata es de enriquecer la conversación pública acerca de la reforma educativa 2019 y sus implicaciones y efectos sobre la evaluación docente. Ese es como el ánimo en general de esta conversación. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer elemento, que es la reforma constitucional. Se hizo una reforma al artículo tercero, 31 y 73, la cual fue publicada el 25 de abril del 2019. Aquí solamente cabe hacer mención que esta reforma fue un consenso, nace de un acuerdo entre el mandatario en turno, esto es Andrés Manuel López Obrador, y la clase empresarial. Dos actores que tienen un rejuego importante y que bueno, va a ser parte de la construcción de la reforma constitucional. De esta reforma surgen 3 leyes reglamentarias que me interesa mencionarlas porque a partir de esto se va a dar sustento al diseño, a la implementación de la evaluación docente. En primer lugar se encuentra la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual va a crear a la famosa Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el USICAM. Acuérdense que el USICAM va a ser quien va a organizar la evaluación tanto de ingreso, promoción y reconocimiento de la evaluación educativa, de la evaluación docente, ¿sí? Ahora bien, pasamos a la segunda ley reglamentaria. Me refiero a la ley reglamentaria del artículo tercero en materia de mejora continua de la educación. Esta fue la que crea a la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, o mejor conocida por sus siglas como Mejoredu. Y por último, la Ley General de Educación, la cual, entre sus atribuciones, va a establecer los principios rectores de la nueva escuela mexicana. Ahí tenemos el panorama normativo de la reforma constitucional del 2019. Cabe mencionar también que las 3 leyes reglamentarias se publicaron el 20 de septiembre del 2019. Ahora bien, dicho lo anterior, pasemos al segundo punto que me interesa conversar. Perdón. Antes de pasar al segundo punto y revisando este panorama de la reforma constitucional,
podríamos decir que con ella se reafirma el derecho a la educación como un derecho humano y obligación del Estado, y también esta reforma constitucional va a incorporar el proyecto educativo denominado Nueva Escuela Mexicana. ¿Sí? Esos son como elementos que hay que tener en cuenta. Ahora bien, pasamos al aspecto número 2, que tiene que ver con la sustitución del concepto de calidad por el término de excelencia. Bueno, ustedes saben que el concepto de calidad ha sido un concepto muy controvertido. Se introdujo en la década de los 80 con el modelo educativo muy vinculado al modelo neoliberal, al modelo burocrático, al modelo estandarizado. Así pues, la calidad se asocia a la medición, a los estándares y a los resultados, ¿sí? A la medición de los resultados. Ahora bien, también la calidad ha sido un término que se ha vinculado con los organismos financieros internacionales, desde los cuales ha sido promovido como punta de lanza para una política educativa global. ¿Sí? Ahora bien, me gustaría compartirles lo que Sebastián Pla menciona en una conferencia en la que se habló sobre la reforma educativa 2019 y que fue organizada por el ISUE en la UNAM. Ahí participó Sebastián Pla y también participó Hugo Aboites, entre otros. A mí me interesa retomar estas dos posturas con respecto a la excelencia para seguir conversando, ¿no? Entonces, esto yo lo advertí en un artículo publicado en la revista CPUE, Revista de Investigación Educativa, editada por la Universidad Veracruzana. El artículo se publicó a inicios de este año y lleva por título La evaluación docente en el sexenio 2018-2024, balance crítico de los modelos USICAM y MEDFI, por si les interesa echarles una ojeada. En estos términos vamos a ver un párrafo que me interesa compartir, ¿sí? Sobre la sustitución del concepto de calidad por el de excelencia. Abro comillas. En el diccionario de la lengua española, este último, excelencia, significa superior calidad. Vale la pena cuestionarse. ¿Existe diferencia significativa entre un proyecto educativo planteado hacia la calidad que uno orientado hacia la excelencia? Pla advierte que la excelencia es un concepto elitista, con implicaciones de clase y que promueve la cultura del hombre blanco, burgués y occidental. Por su parte, Aboites señala que la excelencia de la educación es una especie de calidad recargada del gobierno anterior que se plantea en términos de enseñanza-aprendizaje, mientras que se ha olvidado que la escuela es formadora de personas, ciudadanos y participantes en la vida nacional. Recordemos que estos planteamientos también retoman algunas ideas sobre que el concepto de calidad es un concepto que viene del sector empresarial, ¿sí? Que es ahí donde tiene su raigambre, donde tiene su esencia y que funciona, ¿no? Hablar de la calidad en términos del mercado tiene un sentido, pero hablar de calidad en términos educativos es hablar de otra dimensión que
por lo menos en el ámbito educativo, pues se pone en cuestionamiento, ¿sí? Si la calidad había sido un tema que había sido criticado justamente por su orientación mercantilista, ahora al colocar el término excelencia, plantea un nuevo derrotero, ¿sí? El término excelencia, tal como está planteado en la Reforma Educativa 2016, propone un nuevo cambio, un nuevo rumbo. Son preguntas que se plantean y que, bueno, no se van a solucionar en una conversación, en una breve conversación, pero sí sirven como para ir pensando. En el artículo que les mencioné, termino con la siguiente frase. Tenemos pues un concepto estratégico que es problemático. Su raigambre en el sector empresarial nos convoca a reflexionar en torno a sus definiciones y significados, así también sobre su impacto en la práctica cotidiana de los maestros y en la orientación general del sistema educativo nacional. Cierro comillas. Eso quería compartirles en torno a esta sustitución del concepto calidad por el de excelencia. Ahora bien, pasemos al tercer momento, que tiene que ver con la eliminación del INE y la creación de Mejoredu. ¿Qué tenemos para decir en este apartado? Bueno, recordemos que el INE se creó en el 2002 en el gobierno de Fox, y el INE, pues bueno, era un órgano autónomo que se encargaba de evaluar al sistema educativo nacional y tenía un poder normativo también sobre la evaluación docente en educación básica y media superior, ¿sí? Ahora bien, en la reforma educativa 2019 se le hace una crítica y se le elimina como tal, y en sustitución de este instituto se crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que va a ser lo que se conoce como Mejoredu, ¿sí? Mejoredu es un organismo descentralizado, no autónomo, cuya función se habla en términos de una mejora continua, ¿sí? En muchas ocasiones, en sus documentos, en sus conferencias, se habla de que no es un organismo que tenga eh, como finalidad el sancionar, ¿sí? Porque parte principalmente de un enfoque formativo, ¿sí? Esto habla de otra lógica de la evaluación, ¿sí? En ese sentido, ahí me interesa detenerme un poco porque Mejoredu en el 2022 creó un modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral, mejor conocido como MEDFI, en el cual se plantea un cambio de paradigma de la evaluación de la práctica docente, ¿sí? Esto es, rompe con la lógica burocrática, con la lógica mercantilista que se planteaba en la Reforma 2013 y plantea un nuevo esquema de evaluación que tiene como finalidad enriquecer la práctica docente. Esto para mí es un cambio que es importante mencionar, que es importante retomar y también que es importante reivindicar, ¿sí? A la luz de esta coyuntura en la cual se está construyendo un nuevo sistema de carrera, ¿sí? Para esta fecha todavía está en construcción. Recordemos que desde el año pasado se inició una consulta a nivel nacional, escuela por escuela, para saber cuál era la opinión de los maestros con respecto a la construcción de un nuevo sistema de carrera. Entonces, bueno, no quería dejar pasar
este punto para hablar de los nuevos derroteros, de los nuevos horizontes que se están planteando. Pasamos al punto número 4, que es la revalorización del magisterio. ¿Qué pasa con la revalorización del magisterio? En primer lugar, considero que es un tema importante, valioso. Creo que ha tenido en términos discursivos mucho éxito, ¿sí? A los maestros se les reconoce por su práctica, ¿sí? La reforma 2019 plantea como tal que los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo, ¿sí? También menciona que se promueve su formación, capacitación y actualización. Y aquí viene algo que me parece como muy interesante. Dice, su quehacer se concibe como una profesión compleja y multifacética. Recordemos que desde la década pasada a los maestros se les había tildado de flojos, de ignorantes, de burros, ¿sí? Había como una tendencia a descalificar la profesión docente. Y yo creo que fue un muy buen elemento este de la reforma de revalorización del magisterio porque da un nuevo respiro, ¿sí? A los maestros a, en cuanto a la percepción social, ¿sí? Ahora bien, en términos discursivos, como les mencionaba, suena muy bien, es muy necesario. Ahora, en términos reales, ¿cómo es que los maestros han sentido, han percibido esta revalorización? ¿Sí? Esa es una pregunta que varias investigaciones al respecto se han hecho, varios investigadores, y que las respuestas que se han encontrado por diferentes métodos de investigación pues resultan insatisfactorias, ¿no? En el sentido de que el maestro no está contento con la política educativa, ¿sí? Hay algunos elementos que me gustaría poner a su discusión, por ejemplo, que hay un indicador que es clave para determinar hasta qué punto el gobierno está comprometido con la educación. Uno de ellos tiene que ver con el monto del PIB que se destina a la educación. Y tenemos que en los últimos años el PIB en México ha sido alrededor del 3%, ¿sí? Desde el 2018, perdón, al 2024. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que fue en este tiempo, el tiempo de la pandemia, ¿sí? El tiempo en el que el mundo, el mundo educativo se detuvo, ¿sí? Y bueno, se implementaron una serie de estrategias para intentar reponer lo que dentro de las aulas se debería de proponer, ¿no? Así que bueno, eh, también hay otro tema, ¿no? Por ejemplo, el de el número de maestros que existe a nivel nacional, maestros de educación básica. Estamos hablando de que es un mundo de maestros. Estamos hablando cerca de 1,5 millones de maestros, ¿sí? Sabemos la capacidad que tiene el gobierno para poder organizar
el sistema educativo, ¿sí? Y bueno, creo que es una tarea, un desafío enorme y que tiene unas implicaciones importantes para considerar, ¿sí? En este sentido, el reconocimiento del docente como agente central del proceso educativo tendría que contemplar la mejora de las condiciones laborales, no dejar de lado el régimen de excepción laboral que la reforma educativa 2013 metió a los maestros y que es un tema pendiente. Otro tema pendiente es la formación continua, el desarrollo profesional, ¿sí? Creo que es importante que se amplíe el discurso de la dignificación del trabajo docente frente a la narrativa previa de la reforma educativa 2013, que era una narrativa de control y subordinación del magisterio. Y bueno, por último, el último tema que me interesa compartir con ustedes es el de la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la creación de la Ley General del Sistema de Carrera de las maestras y los maestros. Esto es muy importante porque si con la reforma educativa 2013 hubo ahí muchas críticas muy focalizadas a la evaluación docente vinculada con la permanencia en el empleo, ¿sí? Entonces, una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue justamente el eliminar el carácter punitivo de la evaluación docente. Fue una de sus promesas de campaña y una vez que arribó a la presidencia, lo cumplió. Es decir, actualmente los resultados de la evaluación docente no están vinculados con la permanencia en el empleo. Esto es un aspecto muy favorable para los maestros, ¿sí? Pero esta acción no tuvo en cuenta la modificación del entramado que hizo posible que esa ley pudiera existir, ¿sí? Y ese elemento es el elemento que hay que tener en cuenta. Entonces, la Ley General de Servicio Profesional Docente contemplaba una evaluación obligatoria para el ingreso, para la promoción y para la permanencia, con las consecuencias laborales que acabo de mencionar, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con la creación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros? Bueno, pues que propone procesos de evaluación como son de admisión, promoción y reconocimiento, eh, cuyas evaluaciones no van a tener consecuencias en la permanencia. En teoría, discursivamente se habla de criterios más formativos y transparentes. Se eliminó pues la evaluación como mecanismo de sanción laboral directa, aunque el actual UCICAM pues persisten las críticas sobre la burocratización, sobre las lógicas meritocráticas, a tal punto que estas críticas han hecho que la actual presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se haya planteado una reforma estructural del UCICAM, ¿no? Veremos en qué termina, veremos hacia dónde va, veremos si este nuevo modelo de evaluación está vinculado con los intereses de los maestros, si nace a partir también del consenso con la base magisterial y si en última instancia los procesos de evaluación sirven para mejorar la práctica docente y enriquecerla, ¿sí? Así que bueno, esto es parte de lo que quería compartir con ustedes. Agradezco su atención y seguiremos
haciendo un trabajo que tenga por objetivo hablar sobre la evaluación docente, sobre la educación en su conjunto. Así que bueno, gracias.